una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento ético. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. En abril de 1983, 6 meses antes de las elecciones, los militares publicaron en un folleto y difundieron por la tele lo que ellos mismos llamaron documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. Se podría haber llamado también borrón y cuenta nueva. En este marco casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres. En este documento, las Fuerzas Armadas fijaron su posición sobre todo lo ocurrido. Nunca volvió a verse y la mayoría lo debe haber olvidado, pero para eso está el archivo de las patas. Perdón, don Mirlo. Que muchas de las desapariciones son una consecuencia de la manera de operar de los terroristas. Ellos cambian sus auténticos nombres y apellidos. Se conocen entre sí por los que denominan nombres de guerra y disponen de abundante documentación personal fraguada. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas. Como no podía ser de otra manera, el documento final tenía su cara secreta. Los más niños no se acuerdan, pero acá hubo un presidente que se llamó Reinaldo Viñone, el último presidente militar. Cartón lleno. 2 meses antes de que asumiera el gobierno civil, Viñone firmó el decreto reservado 2726 para dar de baja los archivos sobre presos políticos. Y como si esto fuera poco, hasta sancionó una autoamnistía que después fue declarada nula por el Congreso. No es tan fácil borrar la historia, no se puede olvidar por decreto, Belé. Aquel decreto, de aquel entonces, 1983, también tenía solamente 2 artículos, pero el primero es para el análisis. Se decía, con la firma de Viñone y del general de división Yamil Reston, por entonces ocupando el Ministerio del Interior, en aquel artículo, dense de baja las constancias de antecedentes relativos a la detención de las personas arrestadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Diciembre de 1983. Apenas asumió como presidente, Alfonso firmó un decreto para crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como la CONADEP. Durante 6 meses, con la presidencia de Ernesto Sábato, se investigaron miles de denuncias. Con las nóminas confeccionadas por los organismos nacionales e internacionales, registra 8.800 personas desaparecidas en la República Argentina durante el último gobierno de facto. Con todo ese material se elaboró el informe, que se convirtió en el libro más leído en la historia de la Argentina. Un signo de la época, lo compraron 250.000 personas. Un poco más tarde, la difusión por Canal 13 de la versión televisiva de ese documento sacudió al país, apenas un año después de recuperada la democracia. Dadas las características que reviste la emisión de televisión abierta de hoy, la misma será realizada sin cortes publicitarios. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas ha detectado, en base a las denuncias recibidas, que en aproximadamente 280 centros clandestinos de detención fueron confinadas millares de personas privadas ilegítimamente de su libertad. El título del informe se convirtió así en la consigna contra el terror. Pido a los hombres y mujeres que me están viendo, que me están oyendo, también a los chicos y chicas, para que no se olviden nunca más, que por favor, por amor a la humanidad,
Entre el año 1976 y la fecha de su retiro. En el GT3.3, Escuela de Mecánica. ¿En qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo? Accionar las armas contra el enemigo que me determinara la superioridad. ¿Qué es accionar las armas? Apretar el gatillo. Porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia. Y es allí donde se conocerá el veredicto final. Perdón, Namelo, ¿de qué habla usted? No me diga que usted... Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Al toque, en la Nochebuena de 1980, para presionar no se venían con chiquitas. Punto final. Quería decir que se impondría un plazo de 2 meses para presentar denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas. Porque ¿qué establecía el punto final? Un tiempo para que todas las causas terminaran. En definitiva, si usted me permite una opinión personal, yo creo que el punto final fue quien parió Semana Santa. Porque al agolparse todos los procesados, los jueces empezaron a llamar aceleradamente a todos, produjo una situación realmente de inquietud seria. Errar humanum est. Los que pensaban que con el punto final se terminaba la historia, creían en pececitos de colores. Algunos jueces siguieron citando a militares acusados de violar los derechos humanos. En los 60 días fijados por el punto final, procesaron a alrededor de 300 oficiales, hasta que uno de ellos, el mayor Ernesto Barreiro, ex jefe de torturadores del campo de concentración La Perla, un angelito el pibe, se negó a presentarse ante el tribunal y se atrincheró en un cuartel, provocando el primer levantamiento cara pintada. Se pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hayan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura. No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. Nos lo impide la ética. Menos de un mes después, al ratito nomás, el Congreso volvió a ceder y sancionó la ley de obediencia debida. Y lo que sí creo que fue una concesión, porque hago una diferencia entonces de grado, fue la obediencia debida, porque la obediencia debida también fue una hija de Semana Santa. Y salió la nueva ley, salió la nueva ley. Punto final, orgulloso de haber votado la obediencia debida, convencido de que estaba haciendo lo que correspondía. Lamentablemente, eso del punto final y de la obediencia debida, como vemos, a la larga no ha dado ningún tipo de resultado, al contrario. Ahora, atrás de esas leyes, se amparan los que han procedido de esta forma atroz, descomunal, aberrante. Lo único que faltaba era el indulto para los jefes. Se avecinaban tiempos electorales y se rumoreaba que Carlos quería liberar a los comandantes y a los dirigentes guerrilleros. Para tranquilidad de la mayoría, el candidato de la oposición prometió ley de pacificación, pero jamás amnistía. A las palabras se las lleva el viento, pero al archivo no. ¿Amnistía o ley de pacificación? Ley de pacificación. Tan solo un tonto o los de mala fe pueden confundir pacificación con amnistía. A beber del mismo vino, a enterrar las mismas penas. Y ha llegado, hermano, el tiempo de olvidar viejas querenas. Aquí, en Casa de Gobierno, un simple empleado de la Dirección de Prensa de la Casa Rosada, entregó 6 decretos anunciando el indulto de los excomandantes, del exministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, de los miembros del Ministerio de Salud y Acción Social durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, Giulio Brunello y Norma Kennedy,
y del ex terrorista montonero, Mario Eduardo Firmenich. A las 20:10 llegó una ruidosa columna encabezada por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, tocadas con los ya tradicionales pañuelos blancos, con la inscripción de los nombres de los familiares desaparecidos. Nos parece repugnante esta medida de libertad a los asesinos, pero vamos a seguir luchando cada jueves, cada hora de nuestra vida, hasta que alguna vez el pueblo consiga la justicia que está buscando desde hace casi 14 años. Y cuando se habla de indulto en la Constitución Nacional, al menos es así en la Constitución Argentina, no se hace referencia al arrepentimiento. Esta es una cuestión muy personal, esta es una cuestión de conciencia de las personas indultadas. Esto a mí me tiene sin cuidado. Un encuentro casual en un subterráneo condujo a una de las mayores revelaciones desde el retorno de la democracia. El capitán de corbeta Adolfo Silingo le contó a Horacio Berbisky los crímenes que había presenciado y en los que había participado. Yo en este momento, dado como están las cosas, quiero decirles a todos los que me están escuchando que yo me siento un asesino. En el libro El vuelo, por primera vez, un ex oficial de la Marina reconoció que se cometieron atrocidades durante la Guerra Sucia. ¿Usted se imagina lo que es tirar seres humanos dormidos? ¿Usted se da cuenta? No sé, ¿alguien puede superar ese tema? Somos seres humanos y lo que tiramos son seres humanos. Entonces ocurrió algo inesperado. El ejército, un nuevo ejército, necesitó decir lo suyo como institución. El general Balsa eligió el programa de Benard para la autocrítica del ejército. Más vale tarde que nunca, dijeron unos. A otros les pareció que autocrítica un carajo. Y unos cuantos pensaron que no era suficiente. Júzgalo tú mismo, hermano. Sin eufemismos, digo claramente, delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. La historia continúa. En 1994 desaparecieron del Juzgado Federal de Servini de Cubría microfilms que contenían fragmentos de archivos de la represión. El juez Osvaldo Guglielmino solicitó formalmente a su colega María Romilda Servini de Cubría los 5 rollos de microfilm pertenecientes al archivo de la última dictadura militar. La jueza dijo que se los habían robado un año antes, pero en la denuncia que ella misma presentó por ese hecho, solo se mencionaba la desaparición de un monedero con una moneda de 1 peso adentro. Nosotros no tenemos conocimiento de que existan tales listas. Desde el retorno de la democracia, la gran pregunta es ¿dónde están los archivos elaborados por la dictadura durante la represión ilegal? Los militares, los gobernantes, insisten en que fueron destruidos. Yo creo en lo que dice el gobierno, y creo porque yo también la busqué. Conocer el contenido de esos archivos permitiría saber cuál fue el destino de miles de personas. En el juicio hay testimonios de personas que trabajaron en la fotografía, en la fotocopiadora y en la microfilmación. Queremos saber qué les pasó y la única forma es tener acceso a todos los documentos que estén en poder del Estado. Nos visita esta noche Federico Storani, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. No es una noche alegre esta del recuerdo, para nada. Yo tengo la sensación mirando todo esto, porque no lo miro todos los días, como que no hubiera pasado nunca. Uno dice, ¿cómo pasó todo esto? La idea de las personalidades que había fue todo un debate en ese momento en el gobierno, se decidió con ADEP. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente no quedaban denuncias por hacerse. No quedaban denuncias por hacerse. ¿Qué denuncia quedaba el 86 por hacerse? El tema no era las denuncias que no se hacían, el tema era los jueces que no llamaban, que era una cosa distinta. Porque hubo jueces sumamente valientes, como el caso que ustedes mostraron, la Cámara Federal de la Capital Federal, que en ese juicio histórico condenó, fue el Nuremberg argentino, se podría decir, porque verlo a Estracera, verlo a Gil Lavera allí, verlo a Flanian, con el valor que tuvieron en ese momento para juzgar a quienes hasta hace poco tiempo eran los dueños de la vida del patrimonio de los argentinos, no era nada fácil. Pero no hubo todos los tribunales que hicieron lo mismo. Había algunos que tenían temor de llamar.
Entonces la situación que se le presentaba a ese gobierno democrático, que no era un gobierno surgido de la insurrección ni de la lucha armada, no derrotó un ejército militarmente, era la primera experiencia en América Latina de un gobierno surgido de la voluntad popular, pero que transitaba por la cornisa, por un lado de hacer justicia, pero no pasarse de tal nivel que pudiera hacer que los mismos sectores que todavía tenían las armas lo depusieran, porque la historia argentina venía de golpe en golpe y había que asegurar la democracia. Entonces, una de las cosas que nosotros discutimos en aquel momento, fue cómo hacer para que este tema no le diera argumento a los sectores que eran golpistas dentro de las Fuerzas Armadas y que utilizaban este tema como una cuestión permanente. Vos te olvidarás que también le decían el gobierno de la sinagoga radical, o el gobierno que quiere destruir las Fuerzas Armadas, o el gobierno que está intentando destruir el ser nacional. Todo eso se pintaba en las paredes, se escribía, se planteaba públicamente por parte de algunos sectores que eran en ese momento partidarios todavía de la dictadura militar. La decisión del gobierno en ese momento fue promover la ley de punto final, para que después de un plazo, el que no hubiese presentado denuncias ya no pudiera presentar denuncias, pero las denuncias prácticamente estaban todas presentadas, ese no era el problema. El problema fue que algunos jueces que nunca habían llamado a nadie, o a muy pocos, en esos 2 meses llamaron a todo el mundo. El resultado fue, por eso que para mí fue un error, y lo decía en ese tape que ustedes señalaban, que ese agolpamiento de llamar de golpe a militares produjo el efecto contrario del que se buscaba. Si lo que se buscaba era terminar con el tema, lo que se produjo fue un revulsivo de quienes intentaban decir se quiere destruir las Fuerzas Armadas para producir Semana Santa. De todas maneras, si hay una cosa en la cual no concuerdo, es decir, desde el poder, desde el lugar que ustedes estaban, por ahí se vivía así. Desde la gente, desde la calle, durante Alfonsín, es decir, desde el comienzo de la carrera de Alfonsín como presidente, a nadie que yo conozco en este país se le ocurría que un milico podía volver a voltear a nadie. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa cosa? ¿Por qué esa tranza con el militar? Cuando en realidad era para el bife, era el momento para el bife, era el momento para el nunca más, era el momento para ni esto, para ni otro, ni para callarte la boca y quedarte abajo. Bueno, esto pero es lo que yo siento de abajo, y de arriba era como que, es que por ahí se vive distinto. No, es que yo también creo, en ese video que ustedes muestran, hay 2 partes. Yo en una parte digo, el punto final fue la madre de Semana Santa, porque gracias a ese punto final se produjo Semana Santa, hizo el efecto contrario, pero Obediencia de Vida fue la hija de Semana Santa. Yo creo que la obediencia de vida sí es un gravísimo error, porque con la obediencia de vida lo que se aprendió fue establecer grados de responsabilidad, que no estaba en la doctrina inicial del gobierno. Yo asumo la responsabilidad que me toca, pero no miento. Algunos que decían, esto fue lo que se predicaba en la campaña porque nosotros dijimos que íbamos a tener grado de responsabilidad, mentían. Porque nosotros debatimos, y en el Parlamento están los diarios de sesiones, donde el Parlamento decidió no aceptar la denominada obediencia ciega. Es decir, que la obediencia de vida tenía el límite de no transgredir, por ejemplo, con hechos aberrantes. Uno no podía obedecer si te mandaban a torturar. Eso ya iba más allá incluso de lo que es la causal en el Código Civil, penal, en el artículo 34, y en la causal de inimputabilidad, es decir, que te exime de responsabilidad, que es el inciso 5 que dice el tema de la obediencia de vida. Pero aún comparándola con la legislación militar, existen limitaciones en toda la doctrina internacional. Entonces yo personalmente estuve en contra, lo planteé en el Congreso, lo planteé en mi bloque y perdí una votación. El hecho de que finalmente no se consiguiera el resultado que se esperaba, que era que con los grados de responsabilidad se terminara la cuestión, nos da la razón. Pero yo te voy a hacer una reflexión con respecto a lo que vos decís, que me parece importante. Para mí la gran oportunidad fue Semana Santa, no antes. Antes la situación era muy compleja, muy compleja. Era la convivencia entre sectores que realmente, aunque a vos te parezca increíble, eran golpistas y conspiraban dentro de las Fuerzas Armadas, y los que no, porque vos me decís, no tenían margen. Pero parecía que Tejero no tenía margen en España, y hizo el tejerazo y estaba en el centro de España. Después el rey cambió de posición y se cambió, pero acá estábamos en el culo del mundo, para usar algunas expresiones que se usan acá. Un país muy aislado, en un contexto donde la democracia todavía no estaba asentada en toda América Latina. Entonces no era tan sencillo, no era tan sencillo. Pero la gran oportunidad fue Semana Santa. Yo integré el mini gabinete de crisis que debatió con Alfonsín. ¿Qué hacer ese famoso día domingo? Yo fui de los que estaba partidario con otros, de que había que ir con la manifestación a Campo de Mayo. Porque en mi impresión, yo había estado en Campo de Mayo, había discutido violentamente con los carapintadas, era que ante la multitud iban a ceder. Pero Alfonsín también pensaba, ¿y si abren fuego sobre la multitud?
Era una reflexión razonable para un presidente, ¿no te parece? Estos locos pueden hacerlo, ¿no? De hecho, vos recién hablabas del atentado contra la Embajada de Israel y tenemos que las conexiones, por ejemplo, en el caso de la AMIA, está aprobada la conexión local. Entonces, que hay locos acá, fascistas y criminales, está aprobado. Entonces, esa preocupación totalmente razonable del presidente fue la que impulsó al planteo de irse solo en el helicóptero y finalmente creo que el resultado de eso fue la famosa ley de obediencia de vida. Para mí fue un resultado equivocado. Fue la gran oportunidad, con una multitud movilizada, de haber derrotado, no a las Fuerzas Armadas, sino a los sectores más recalcitrantes de las Fuerzas Armadas que reivindicaban la guerra sucia. Una última pregunta muy cortita y es una convicción personal tuya. ¿Vos creés que los archivos de la represión fueron realmente destruidos? A esta altura, sí, creo que sí. Lo hemos buscado por todos lados. Lo buscó la CONADEP, lo buscamos con los servicios de inteligencia extranjeros que nos ayudaban. ¿Había acceso? ¿Se podía buscar? Sí, se buscaba por todos lados. Se buscó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando vino en el 79, que nosotros dimos datos de algunos centros de detención clandestina. Se buscaron con la CONADEP posteriormente, quienes actuaron tenían una larguísima experiencia. Era toda la Asamblea de los Derechos Humanos, yo participé durante la dictadura en la Asamblea, y nadie daba con los famosos archivos. Se rumoreaba muchas veces que pudieran existir. Se buscó con servicios de inteligencia de países amigos al proceso democrático argentino. Por ejemplo, los socialistas franceses, los socialistas españoles, los italianos. En ningún caso pudimos dar nosotros con los famosos archivos. Por lo tanto, yo creo que en algún momento existieron y que fueron destruidos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.